Marroquín Espinosa, vengo de Frecuencia CAT. Jaime Farías informa desde Cancún y es ahora AM desde Querétaro. Bueno, doctor. Presidente, muchas gracias. Secretarios, colegas, todas y todas, muy buenos días. De manera muy puntual y breve, la situación mundial y nacional por el coronavirus. En este mapa que presentamos todos los días, que procede de la Organización Mundial de la Salud, vemos la suma acumulada de 191,000 casos, un poquito más. Vemos que en la región que está fuera de Asia, fuera de China, tenemos ya los más casos que se acumulan, y esto es porque Europa, en los casos de las últimas 24 horas que se pueden ver en la tabla del lado izquierdo, presenta la mayor agregación de casos por día. La región de América ya también está teniendo una contribución importante a los casos. En la situación de México, lo que vemos es que tenemos hasta el momento 118 casos confirmados. Seguimos, como todos los días, estudiando casos sospechosos y se declaran o confirmados o descartados según los resultados del laboratorio. Ayer tuvimos un deceso, lamentable, como puede ser cualquier deceso de cualquier persona, y nuestras condolencias para la familia de la persona fallecida. Este es un caso que ilustra exactamente lo que sabemos que va a pasar y, como se ha dicho, que contemplamos desde hace casi 3 meses un escenario claro de lo que va a ocurrir y que lo hemos anunciado todos los días, a veces 2 veces al día. Lo que vemos con el deceso de ayer es que las personas que tienen enfermedades crónicas, en este caso obesidad y diabetes, tienen un riesgo aumentado de tener la forma complicada de la enfermedad. Y también las personas adultas mayores, no dejaremos de insistirlo, personas en general mayores de 60 años, pero progresivamente conforme aumenta la edad, tienen mayor probabilidad de complicarse. Entonces, en especial las personas adultas mayores y las personas con enfermedades crónicas, así como las mujeres embarazadas, tienen que tener una mayor conciencia del riesgo de complicarse y entonces sí acudir a tratamiento y a evaluación médicas cuando presentan los síntomas del coronavirus. Regresando al asunto de las fases de la epidemia, tal como lo identificamos desde los primeros días de enero, y lo hemos dicho todos los días, no perdamos de vista la parte importante de saber lo que se avecina, lo que estamos ya transcurriendo en este momento y todos los escenarios hasta el final de la epidemia. En el escenario 1, importación del virus, tenemos casos importados, generalmente menos de algunas decenas, pero tenemos poca transmisión o nula transmisión comunitaria. En el escenario 2 empezamos a ver algunas situaciones de transmisión comunitaria. Esta se identifica porque ya no se puede reconocer exactamente quién infectó a quién y se pueden empezar a encontrar casos en donde no es fácilmente identificable si hubo un antecedente ya sea de viaje o de visita por una persona que vive en los sitios de alta transmisión. Pero tenemos en general algunas centenas de casos, cientos de casos. Y en el escenario 3 ya los brotes comunitarios se empiezan a congregar de tal suerte que ya aparece una transmisión dispersa. Aunque en el mapa ustedes pueden ver que en casi todos los estados de la República hay casos, eso no quiere decir que hay una transmisión dispersa. ¿Por qué razón? Porque todos estos 118 casos han podido ser identificados como fuente de infección, ya sea un viaje al extranjero o la visita de una persona que proviene de los sitios de transmisión activa. Finalmente, tenemos que estar preparados para una epidemia larga, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Todos los escenarios de lo que se contempla que va a ocurrir están ocurriendo en los momentos en que lo teníamos contemplado. Esto no es una situación casual, esto es la aplicación del conocimiento científico, la guía de las comunidades científicas internacionales y también, desde luego, y mis respetos y agradecimiento, nacionales, y de manera especial esta estrecha vinculación con la Organización Mundial de la Salud que nos permite mantenernos firmes en un plan técnico
bien planeado, bien calculado y con las intervenciones que son convenientes. Entonces, tengamos claro, pedimos nuevamente la ayuda a las personas comunicadoras y a los medios en los que ustedes trabajan, a que ayuden a que la población mantenga la atención en lo que es importante para proteger a la población, que no se distraigan con pequeños detalles, con escándalos, quién le dio la mano a quién no se puso alcohol, etcétera. Necesitamos que la población tenga una visión clara, objetiva de lo que esta epidemia representa. Es una epidemia en la que va a haber casos, en su enorme mayoría, 80% leves, un porcentaje menor, cercano al 15%, de personas adultas mayores o con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas que pueden tener enfermedad que requiera hospitalización. Y un porcentaje aún menor, el desafortunado deceso de las personas. Que haya ocurrido ayer un deceso no significa que automáticamente se escalan las fases. Es previsible que en este momento de transición entre la fase 1 y la fase 2 ya se empiecen a reconocer también decesos como el que ocurrió. Cierro diciendo, si nos mantenemos bien organizados, si las autoridades del país, en particular las estatales, tienen claro que existe un plan nacional, que existen los órganos de gobierno correspondientes, que la Conferencia Nacional de Gobernadores colabora estrechamente con el gobierno federal y se han acordado un marco de colaboración de base técnica, entonces vamos a ser más efectivos y vamos a poder sortear con éxito todas las fases de esta epidemia. Muchas gracias. Está mal, pues, que se hable de estas cosas, pero como un diputado, un senador, un columnista, ¿no?, de esos llamados expertos, va a recomendar cosas que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la medicina. Voy a hacer algo ahora, que a lo mejor no es lo políticamente correcto, pero lo heterodoxo es importante a veces, ¿no? Y además con todo respeto y ofreciendo disculpa, porque no vaya a pensarse de que estamos presumiendo, pero para dar confianza a la gente. ¿Por qué no, doctor, explicas cuál es tu profesión, cómo te has formado y qué nivel como investigador tienes, o sea, tu vida profesional? Muchas gracias por esta deferencia, señor presidente. Pues ustedes la han de conocer, pero sí quiero resaltar dos o tres cosas. La primera es que yo me he formado médicamente por la cercanía con el pueblo. Por ahí ha sido mi dictado desde que estaba yo en el servicio. No, desde la carrera de medicina decidí tener la mayor parte de mi práctica clínica y aprendizaje, desde luego, en el Hospital General de México, que es un símbolo de la medicina a través de muchas décadas y que se refleja todavía en la llegada de la mayor parte de la población que no tiene opciones de salud si no ocurre a ese hospital. Ahí conocí nada más nombro a tres médicos que me formaron en ese periodo. Uno, al doctor Salazar Mayén, Mario Salazar Mayén. Dos, al doctor Mario Lieberman. Y tres, al doctor Ruy Pérez Tamayo. Conduje con cercanía y escuchando a los mexicanos que se enfermaban a través de esa necesidad de tener yo un objetivo en la vida, que es el apoyo, el entendimiento y, desde luego, el resolver sus problemas de salud de la población más necesitada. Rápidamente fui afortunado en entrar, en consecuencia de esto, en la preparación de mis especialidades, y no quiero ser ostentoso, pero sí tuve que hacer un recorrido por varios campos. Y desde luego ahí
abro un paréntesis muy personal, estoy hablando con esa confianza de ustedes, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos y ahora hasta con los nietos. Si no atiende uno a eso, no complementa su labor como debe ser alguien que tiene esa importancia para el pueblo. Tuve los dos, aparte de este apoyo, tuve el apoyo de la universidad y de Nacional Autónoma de México en mi formación de especialista en medicina interna, que para mí sigue siendo la principal especialidad médica que condensa la integración y la prevención de enfermedades. No estoy hablando mal de los cirujanos, los mejores cirujanos tienen bases de medicina interna, para hablar claro. Junto con ello empecé a tener desde luego dos ámbitos que, disculpen, pero son importantes para la integración del desarrollo de un médico. La enseñanza, lo que estaba yo aprendiendo con mis pacientes, con todo lo que estaba viendo, lo tuve que transmitir. Y ahí, por cierto, se asomó un joven llamado Hugo López-Gatell, que fue de los pocos que en mi camino mostró desde entonces ese interés en la epidemiología, pero en el ser humano y en la agresión de no saquen computadora, de un billón de atentados al organismo normal de un individuo a lo largo de 70 años, como está calculado, de tener agresiones del medio ambiente a través de bacterias, virus, ahora químicos, etcétera, y que son manejados como lo maneja la Guardia Nacional, en un símil, si ustedes me lo permiten, para evitar que estas enfermedades diezmen como diezmó a mucha población tempranamente, porque no tuvieron oportunidades de integrar su sistema. Su sistema, sus elementos son maravillosos, habrá un tiempo para ello, y que nos permiten, como se organiza la sociedad, tener detectores de los riesgos, células especiales detectoras de cómo resolverlo, cómo diagnosticar nuestras barreras que empiezan en la piel, empiezan en las mucosas, y con ellas nacemos. Por eso es importante que los mexicanos nazcan cada vez más nutridos y no tengan desde antes en el embarazo el handicap de un déficit que ustedes mencionan y que todos dicen se les bajaron las defensas. Eso lo aprendí a través de la medicina interna y una subespecialidad que es la reumatología. Rápidamente, no solo son articulaciones de los adultos mayores las que se enferman con estos síntomas reumatológicos, sino todos. El coronavirus, aparte de la fiebre y de las molestias en las vías respiratorias, tienen dolores osteomusculares como característica. Y después de eso tuve todavía fuerza y apoyo nuevamente, ahora por instancias del gobierno, de ir a la Universidad de Londres, y ahí pude constatar con gente de primera, algunos de ellos llevan el distingo de Sirs en la vida de Inglaterra, y acabé con eso una preparación que continué con mis alumnos y con los pacientes, tratando de identificar cómo es ahora, por qué este virus, cómo se aprende de su camino, de sus acciones nuevas totalmente y comparativamente, inclusive con el virus de hace 10 años, el respiratorio también, hay diferencias. Y eso se tiene que conocer, porque si no conoce uno de esto, pues no va a poder agregarse. Pero termino con una situación especial. Todo ese camino de las células que nos llevan y que producen anticuerpos y con los cuales se está tecnológicamente buscando un tratamiento, una vacuna, etcétera, tienen un grupo de células que ojalá, y lo ha impulsado el presidente, todos los mexicanos tengamos: memoria. La memoria de las células inmunes nos dan esa creciente capacidad para que cuando tengamos otra bacteria o otro virus como esto podamos salir adelante. Y todo esto que le estoy diciendo es importante, pero siempre y cuando se mantengan principios. Si no tiene uno principios, no puede caminar con éxito. A mí me faltan muchas cosas que aprender, las aprendo diariamente en estas reuniones, pero éxitos mayores se logran cuando hay ética, hay humanismo y se tiene como presencia principal en la vida
aparte de la familia, a la comunidad. Y desde luego, por eso, mi saludo y mi agradecimiento a la población mexicana, que sé que tiene toda su capacidad, su fuerza en el alma y desde luego en la cultura de los mexicanos para salir adelante de este reto. Y hemos tenido muchos, como ya se señalan, pero biológicamente estamos preparados y socialmente con toda la población lo vamos a sacar, tan solo con disciplina y desde luego con solidaridad que caracterizan a nuestra cultura. Muchas gracias y gracias, señor presidente. Bueno, nada más porque el doctor no quiso, pero yo sí le voy a pedir ahora que me diga aquí, nada más que me conteste. ¿Cuánto tiempo estuvo de investigador en el Instituto de Nutrición? 47 años. 47 años. Y médico. De médico y de investigador en el Instituto de Nutrición. 47 años. Creo que le puede ganar en experiencia a los que están, que tienen toda la libertad, pero digo, a lo mejor no sabían quién era el doctor, por cuestiones de modestia del doctor. ¿Cuándo recibió el Premio Nacional de Ciencia? En 2015. 2015, Premio Nacional de Ciencia. Además, de todo eso, y eso es importantísimo, es un hombre honesto, limpio, digno. Entonces, estamos bien. El secretario de Salud de nuestro gobierno, el doctor Alcocer, y su alumno, Hugo López Gatell, pues es el encargado de llevar a cabo toda la estrategia. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por las preguntas sobre este tema que ha sido de atención prácticamente todos los días, que es sobre las actividades que por disposición de la Secretaría de Salud el sábado pasado fueron anunciadas como que se recomienda su posposición o reprogramación. Pero nos ayuda a retomarlo. Hemos identificado que todavía falta que permee en algunos sectores de la sociedad. Muchos ven estas conferencias matutinas, pero hay quien opta por no, porque está en algunas actividades. Les pedimos por favor su ayuda para dejarlo muy claramente especificado. Número 1, se recomienda suspender o posponer todas las actividades no esenciales que involucran congregación de cualquier número de personas o tránsito de personas en organizaciones de los sectores público, social y privado. ¿Cuándo empieza esto? Ya, en forma inmediata. Lo anunciamos el sábado pasado, sábado 14 de marzo. Segundo, se recomienda posponer o reprogramar todas las congregaciones masivas superiores a 5,000 personas en todos los ámbitos, público, social o privado. Y tercero, que fue una medida concertada con la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Educativo Nacional, se anticipa la pausa del calendario escolar a partir del lunes 23 de marzo de 2020 y hasta el final del periodo vacacional previamente establecido, que concluye el viernes 19 de abril, un mes completo. Estas son las 3 medidas intensas de distanciamiento social masivo y decidimos empaquetarlas o presentarlas de manera conjunta para que quedara claro el carácter masivo y la intención de tener un efecto
simultáneo de estas 3 intervenciones en todo el territorio nacional. Entonces, ayúdenos por favor a que estas 3 cosas queden claras ya, para que las personas que están involucradas, ya sea en las decisiones gerenciales de las actividades correspondientes o de los eventos programados, procedan a su reprogramación de modo que pueda ser efectiva la medida. Por parte del Sistema Educativo Nacional, el secretario Moctezuma Barragán emitió un acuerdo secretarial en uso de sus atribuciones como coordinador general del Sistema Educativo Nacional. Entonces, esta parte involucra todos los niveles educativos, todos los niveles educativos. Ahora, además, en conjunto con estas medidas, especificamos el énfasis en la protección de las personas adultas mayores, arbitrariamente definido como de 60 y más, en las que se recomienda la asistencia de las familias y de las comunidades para velar por la salud de las personas adultas mayores, asistiéndolas en todo lo necesario para garantizar que no existan movilizaciones innecesarias, particularmente fuera del domicilio. ¿A qué nos referimos? No que se queden sentados o acostados, nos referimos movilidad fuera de la casa. Si tenían que ir a la compra de los alimentos, que alguien les ayude. Si se planeaba que recogieran a los nietos en la escuela, pues ahorita ya no los tienen que recoger porque van a suspender las escuelas, pero que alguien los sustituya. Comunicación continua con las personas adultas mayores si viven solos en la casa, en una casa diferente del resto de la familia o de las amistades. Y también en el caso de todas y todas las personas de cualquier edad residentes en el país, pero de especial interés para las personas adultas mayores, lavado de manos con agua y jabón, no tienen que esperarse a encontrar alcohol gel. El alcohol gel es un sustituto donde no está disponible agua y jabón. Lavado de manos continuo, 10, 12, 15, 20, 30 veces al día. El estornudo de etiqueta, cubrir el estornudo a aquellas personas que estén con síntomas respiratorios, sepan o no que tienen coronavirus, y quien tiene los síntomas que permanezca en aislamiento voluntario en su domicilio. El aislamiento lo que quiere decir es no estar cerca de otras personas, fuera de casa y también dentro de casa. No tienen que estar encerrados en sus cuartos, simplemente eviten estar en una cercanía menor a 1,5 metros de otras personas. Esas son las recomendaciones generales, con énfasis en las personas adultas mayores por su propensión a complicarse. Vamos a disipar un poco de la confusión y la mitología y las mentiras y la desinformación que se ha alimentado por la especulación no técnica, no científica, en voz de innumerables personas que parecieran haber desarrollado capacidades de epidemiólogas y de epidemiólogos, de inmunólogos, de infectólogos en un tiempo sorprendente. La transmisión del nuevo coronavirus 2019 que provoca la enfermedad COVID es idéntica a la de la influenza, a la del metoneumovirus, a la del rinovirus, a la de otros coronavirus y adenovirus e innumerables, más de 300 virus de ocurrencia común en la población en México y en todo el mundo. Entonces, distingamos claramente algunos atributos importantes de identificar. Mecanismo de transmisión. El coronavirus, al igual que todos estos virus respiratorios, se transmite por las secreciones, por los líquidos respiratorios que todas las personas proyectan por nariz y boca al estornudar, al toser, al hablar, al gritar o al cantar. Y se pueden propagar por 2 vías principales o 2 mecanismos principales, uno directo y otro indirecto. El directo es cuando estornudamos, cantamos, gritamos, hablamos,
todos tenemos aquí enfrente, incluso solo con respirar, una nube de partículas líquidas, de pequeñas gotas microscópicas que no las vemos a simple vista, excepto que tengamos un contraste de luz. Esa nube está presente y más o menos a 1 metro de distancia de todos nosotros. Si estamos cerca de otra persona, la otra persona respira nuestra nube y nosotros respiramos la de ella. Si uno de los dos está infectado con coronavirus, esa nube se proyecta al interior de la vía respiratoria de la otra persona. Segundo mecanismo es gotas que pueden ser visibles a simple vista, de saliva mayormente, con algunas secreciones de la garganta, que se proyectan cuando se habla, se canta, se grita, se estornuda o se tose, y caen generalmente a una distancia aproximada de 6 metros, y pueden caer en superficies físicas y permanecer varias horas en esas superficies, o en la mano, achú. Y cuando eso ocurre, con la mano saludamos a otra persona y en su mano le llevamos el virus, y horas después o minutos después esa persona se rasca los ojos, se pica la nariz o se toca la lengua, cualquier parte de la boca, e introduce el virus. O lo mismo, tocó una superficie inerte o un material físico donde hay esas secreciones y se lleva el virus a su interior. Entonces, ese efecto produce una eficiencia de transmisión donde cada persona con coronavirus, durante el periodo de enfermedad, que dura 7 a 10 días, es contagioso y puede contagiar en promedio a 2 o hasta 3 personas, en promedio. Esa es la contagiosidad. Entonces, si tenemos una congregación masiva, la eficiencia con que se transmite a la congregación masiva depende del número de personas contagiantes, porque cada persona es capaz de infectar a 2 o 3 más, a 2 o 3 más. Pensemos en un concierto público, 70,000 personas, y que haya un infectado. De esas 70,000, posiblemente 3 salgan infectadas. No perder de vista que 2 a 3 es el número de personas infectadas durante todo el periodo de contagio. Es decir, no es irremediable que una persona contagiante produzca un contagio, por muchas razones que no podemos detallar en este momento, pero que están claramente estudiadas en las ciencias de la epidemiología, la ciencia básica de la salud pública. Entonces, disipemos mitos de que se tienen que hacer contenciones especiales, de que se tienen que usar trajes especiales de alta contención en bioseguridad, esos trajes que son como unas pijamas de color blanco, de un material no poroso, trajes Tyvek, de que se necesitan escafandras o protecciones integrales, de que se necesitan botas para cubrir el calzado. Eso no se necesita, y esto está claramente estipulado en la guía de control de infecciones que publicamos desde la primera semana de febrero y que es producto del trabajo de más de 60 expertas y expertos nacionales en control de infecciones, infectología, epidemiología, medicina, etcétera, etcétera. Y los espacios públicos, cuando decimos que es conveniente sanitizarlos, que es otra de las disposiciones para las escuelas, no quiere decir tener un gas de cloro, cerrarlas herméticamente, acordonar o empaquetar todo un edificio y llegar con este tipo de personal especializado con aspersores de alta presión. No quiere decir eso. Quiere decir que el personal de intendencia, convencionalmente trabajando en estos espacios, utilice cualquier solución desinfectante de uso común. Por ejemplo, cloro, la solución típica de cloro que se usa normalmente en los recintos escolares y muchos edificios para trapear el piso. Tampoco hay que ponerla en concentraciones excesivas, eso puede ser tóxico y no es necesario ponerlas a concentraciones excesivas. En la guía de control de infecciones viene detallado cuál es la concentración de cloro que se necesita, y todo lo que tiene que hacer es las superficies físicas donde hay contacto común de las manos de los seres humanos, que al menos un par de veces al día se limpian. Tan tan.
No se necesita el piso, trapearlo de esa manera, no se necesitan las paredes, no se necesita el techo. Y finalmente, como medidas de protección, no se necesita que la población esté con cubrebocas, mucho menos cubrebocas de alta eficiencia, mascarillas N95. No se necesita. Eso es espectáculo, no ciencia, no técnica. Eso no protege, eso da una falsa sensación de seguridad o la oportunidad de salir en fotografías. No se necesita. En la guía de control de infecciones se estipula claramente que quienes sí necesitan estas mascarillas N95 es solo el personal de salud que está en contacto directo con los pacientes durante el momento de realizar procedimientos, por ejemplo, la toma de muestras que generan aerosoles, o si una persona fuera a ser intubada para ventilación mecánica asistida, las enfermeras y los médicos que están haciendo el procedimiento necesitan esa mascarilla para protección personal. Pero quien esté sentado en la estación de enfermeras firmando recetas o haciendo prescripciones para el resto de los pacientes y que no está en contacto directo con el paciente, no lo necesita. Y lo último que también es común que se pregunte es: tengo fiebre, tengo tos, tengo dolor de garganta, estoy estornudando, ¿dónde me hacen la prueba de coronavirus? No se necesita hacer la prueba de coronavirus, lo dejo muy claro, no porque no se quiera hacer la prueba de coronavirus, sencillamente porque las disposiciones preventivas no esperan o no deben esperar a que se confirme el coronavirus. A partir de todo este momento, una persona con esos síntomas debemos asumir que tiene coronavirus. Cuando estábamos todavía en la temporada de influenza, pero ahorita está ya francamente en la fase final, la mayor probabilidad es que quien tenga estos síntomas sea por coronavirus. No se necesita diagnosticar el coronavirus. Si esa persona es como 8 de cada 10 que no tiene enfermedades crónicas o es un adulto mayor de 60 años o una mujer embarazada, no necesita ni confirmación diagnóstica ni un tratamiento especial en virtud de que no existen en el mundo entero medicamentos específicos para el coronavirus, como no lo existe para la gran cantidad de virus respiratorios comunes cada año. Si es una persona que es adulta mayor, mujer embarazada o tiene las enfermedades crónicas que repetidamente hemos mencionado, incluida la diabetes, que se presenta en 14% a lo largo de la vida en la población mexicana, esas personas sí necesitan una evaluación médica para asegurarnos que no se vayan a complicar. La vacuna, lo más probable es que no vaya a existir ninguna vacuna en el mundo entero hasta que acabe esta epidemia. ¿Por qué razón? Porque el proceso de formulación de una vacuna, desde su base científica, su concepto, hasta el principio de formulación en los elementos moleculares, hasta su modelo prototipo y posteriormente los experimentos en animales, en células, en matraces, en animales, y las 3 fases de la investigación clínica, 1, 2 y 3, para ver primero seguridad, segundo eficacia y tercero efectividad poblacional, tardan en promedio, aún en los casos de que se acelere la intención, no menos de 18 meses. Periodo en el que muy probablemente, por el efecto natural de la respuesta inmune, de la enorme cantidad mayoritaria de personas que no van a tener una enfermedad de trascendencia, nos va a dejar a casi 7 de cada 10 protegidos contra el virus y ya no vamos a poder transmitir, no nos vamos a poder infectar y vamos a ayudar a que se extinga espontáneamente la epidemia. ¿Las personas que mueren serán cremadas? ¿Serán cremadas las personas que mueren? ¿Cuál es el protocolo? El protocolo. La Ley General de Salud tiene su reglamento específico para la disposición de cadáveres, tejidos y productos biológicos y contempla las reglas generales de la bioseguridad. Adicionalmente, y para este propósito, pero no es diferente a otros lineamientos de bioseguridad que han existido por muchos años, pero fue nuevamente revisado para verificar
que la guía actual de control de infecciones para el nuevo coronavirus incorporara cualquier elemento que se necesite para, dadas las características de nuevo conocimiento sobre este agente infeccioso. Considerando que este agente infeccioso, en términos de bioseguridad, es casi idéntico al de la influenza, al de los otros virus respiratorios y al de innumerables agentes biológicos, la guía ratifica las medidas generales que se requieren para la disposición de restos humanos, tejidos y líquidos en condiciones seguras. Y básicamente son los protocolos ordinarios que en todos, absolutamente todos los hospitales y consultorios del país se utilizan y que corresponden a los estándares internacionales que en este mismo momento se usan prácticamente en todas las naciones. Entonces, es un manejo general de protección donde el personal de los servicios de patología, generalmente en los hospitales, hace un procesamiento de los restos utilizando los mecanismos de protección personal y los equipos de protección personal correspondientes, que no son diferentes a los que se usan y deben usarse para el procesamiento de cualquier persona que fallezca por cualquier causa, conocida o desconocida. Ojo con eso, la bioseguridad del personal que trabaja en los servicios funerarios o los servicios de patología, en toda la cadena del proceso, debe ser siempre íntegra, independientemente de que se conozca o no la causa del fallecimiento y de que ésta sea o no un agente infeccioso. Entonces, se usa lo que siempre se utiliza y en la medida en que se haga correctamente no hay un riesgo incrementado de daño hacia el personal que labora ni en los campos clínicos ni en el proceso de disposición de cadáveres. Específicamente la inquietud de si tienen que ser cremados, la respuesta es no, no se requiere porque la mecánica, el mecanismo de transmisión es la vía respiratoria, como ya lo expliqué, no es que emanen elementos infecciosos, no es así, no es así. Miren, económica y financiera. Mañana hablamos más. Muchas gracias.